de abril de 2020, cuando son las 8:06 de la tarde, comienza el 16º programa de Propetan se queda en casa. Y lo hacemos, como cada día que conectamos en directo con todos vosotros, con la única intención de haceros pasar un ratito distendido, un ratito amable, un ratito ameno, haciéndoos desconectar del famoso, como ya decimos siempre, COVID-19, el coronavirus que tan preocupado nos tiene a todos y que tiene atragantada emocionalmente a esta sociedad. Yo quería abrir hoy haciendo un discurso y llamando un poquito a la responsabilidad, ¿no? Esta responsabilidad que a todos nos tiene que llenar, ¿no? Que llenar el alma estos días, porque hemos dado muchos pasos durante varias semanas, hemos hecho muchos sacrificios durante muchísimas semanas, mucha gente se ha quedado en casa, se está quedando en casa, mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente se ha quedado sin familiares que han fallecido durante estos días, que no han podido despedir. Y hoy precisamente, se ha empezado a abrir la puerta para que los niños salgan de casa. Pero hemos visto imágenes de irresponsabilidad, de muchísimos ciudadanos irresponsables tomándose esto un poco como a la torera. Y quiero decir que yo no soy nadie para dar consejos aquí a nadie, pero sí que es cierto que soy un ciudadano más que está haciendo esfuerzos, que su familia está haciendo esfuerzos, como muchos de vosotros, y que me siento un poco frustrado y defraudado con esa gente que se ha tomado este día como un día de picnic, como un día de salir a charlar con los vecinos, a dialogar con sus amigos, a hacerlo de una manera irresponsable. Y, por lo tanto, desde aquí quiero llamar a esa responsabilidad, porque creo crucial. Nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad, el futuro sanitario, el futuro económico de una sociedad que ya lleva semanas lastrada por este COVID-19 y que cada paso que de ahora en adelante demos hacia atrás nos va a costar recuperarlo muchos más días. O sea que hagamos este esfuerzo, que seamos responsables, que cumplamos lo que dicen las autoridades sanitarias y las normas, y a partir de ahí todo creo que irá mejor. Y si no, pues ya serán los responsables políticos los que tendrán que asumir sus responsabilidades, pero nosotros como ciudadanos debemos de seguir esas normas. Dicho esto, y me ha quedado un poquito largo esta presentación, hoy tenemos una charla más que interesante y ya corro un tupido velo con el COVID-19, con el coronavirus, porque creo que hoy podemos aprender muchísimas cosas y además pondremos en algún que otro aprieto a nuestro invitado, que tiene mucho que decir. Él es ex seleccionador, también es ex presidente de una federación territorial como la Cántabra. Él es Ramón Pila y se queda en casa con nosotros en este 16º programa de Propetan se queda en casa para disfrutar de una charla. Hola Ramón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Gracias. Lo primero, gracias por atender nuestra llamada y por este ratito que vamos a intentar pasar ameno, pero sí que con alguna que otra pregunta incómoda, Ramón. Nada, gracias a vosotros por acordaros de mí. Bueno, Ramón, ¿qué estarías haciendo hoy si no estuvieras sentado con nosotros a estas horas, a las 8:10 de la tarde? Pues yo creo que lo de la mayoría de la gente estaría viendo la televisión o, bueno, yo tengo la suerte de tener una terraza y entonces igual estaríamos dando un paseito aquí por la terraza mirando las flores con mi mujer, pero poca cosa. En estos momentos aguantar el tirón como podemos hasta que esto se vaya solucionando. Ramón, ¿cómo llevas esto? Porque yo creo que tú tienes la suerte de vivir en una casa unifamiliar, en una plantita, bueno, que tienes al final un cierto terreno y eso te da un poco de aire, ¿no? Hay gente que estamos en pisos más confinados que los que estáis en casa. Te da, bueno, puedes distraerte un poquito más, tienes más espacio para ti, trabajas, no trabajas. No, ahora mismo, como la gran mayoría de los españoles, estoy en un ERTE porque, bueno, trabajo en telecomunicaciones y había bajado un poco el tema de curro, pero bueno, empezaremos a trabajar dentro de poco y lo que hacemos, que por lo que te he dicho, como tenemos un poco de terreno y tal, pues arreglas un poco el terreno, limpias un poco por salor de la casa, que con el trabajo y con la petanca ya no teníamos tiempo y bueno, pues acondicionando y adecentando un poco la vivienda de alrededores. Bueno, pues yo voy a ir dándole la bienvenida y gracias a toda esta gente que ya nos está siguiendo, más de 125 personas ya. Cuando acabamos de empezar esto irá a más porque la entrevista yo creo que esta charla puede dejar muchos titulares interesantes en cuanto a aprender de una persona que ha estado en el cargo de seleccionador durante 9 años. 9 años
con muchísimas medallas, con muchísimos éxitos y que, bueno, ya os animo a todos a que vayáis dejando vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras curiosidades, porque yo creo que Ramón, en la medida de las posibilidades, va a responder a todo, o al menos así creo que va a ser, ¿no, Ramón? Sí, intentaremos contestar dentro de lo posible a todo a todas las inquietudes que haya. Vamos a comenzar, Ramón, por una pregunta que yo creo que a nivel general, ¿no? Tú, como responsable o como uno de los responsables del Comité Técnico de la Federación Española durante casi una década, y con la experiencia que has acumulado en todo ese tiempo, ¿crees que hay alguien lo suficientemente preparado en nuestro país para hacerse cargo de un puesto como el que tú has tenido? ¿Crees que hay alguien que acumula los conocimientos necesarios como para poder llevar a cabo esa labor? Vamos a ver, creo que gente tiene que haber. Lo que es cierto es que en este deporte la preparación que tenemos es nula. Todo el mundo que llega como técnico o como selección, tanto a una comunidad o a la selección española, tiramos mucho de experiencia propia y de improvisación y vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero seguramente que sí, yo creo que todo el mundo tendría gente que piensa que podría estar en ese puesto. Gente preparada en cuanto a conocimientos técnicos, quizá, pero yo quiero que hablemos también de la gestión de grupos, Ramón. Hay gente preparada, sinceramente, hay gente preparada en este país con los conocimientos de gestión de grupos, los conocimientos psicológicos en el mundo deportivo para poder llevar a cabo esa labor. Evidentemente estamos en un mundo no profesional. Ese para mí es el mayor de los hándicaps, porque hablamos del psicólogo, yo he escuchado varias entrevistas, hablamos de la aportación psicológica, hablamos de tiempo, pero aquí todos somos amateur, todo el tiempo que utilizamos para ser técnico tanto de la Federación como de la Federación Española, es técnico que robamos a nuestro trabajo y a nuestras familias. Entonces, preparación, yo creo que, bajo mi punto de vista, que es básico tener una cierta experiencia, por lo menos con tu federación. Es decir, para llegar a la Federación Española es muy complicado por muchos campeonatos que hayas jugado. No es lo mismo estar en el terreno de juego que gestionar a un grupo de personas, intentar descifrar sus emociones y ver cómo puedes ayudarles desde fuera, que no es lo mismo que evidentemente que dentro de una pista. Bueno, Ramón, comencemos por el principio, porque, claro, tú eres un cántabro que empieza a jugar a la petanca allá arriba, en el norte, en la zona cantábrica, pero un día recibe la llamada de la Federación Española, más concretamente de la presidenta Hortensia Hermida, para formar parte de un comité técnico que venía donde estaba ya, ocupaba un cargo el ex seleccionador Gigi. Sí, ¿Te esperas esa llamada, Ramón? ¿Te esperas esa llamada? No, yo realmente, mira, todo esto surge, bueno, o nos enteramos de que va a haber un cambio del comité técnico, o sea, de seleccionadores, en una asamblea en Madrid. Y yo vengo en el coche con mi mujer y digo, joder, pues ¿a quién van a nombrar, no? Y fue mi mujer la primera que me dijo, yo creo que te van a llamar a ti. Y yo dije, tú estás loca, vamos, ¿qué dices? Y yo ni en mis mayores sueños creo nada de esto. Y en aquella época, cuando me llama Hortensia, me llama a mi casa y yo estaba trabajando. Entonces llama a mi mujer y mi mujer me dice, te ha llamado Hortensia. Dice, te va a ofrecer esto. Y digo, no digas tonterías, que lo que me estará llamando será, porque en aquel momento estábamos con el tema de la gestión de los cursos de técnicos, y dice, lo que me llamará es, dice, no, yo tengo la corazonada que te voy a decir. Y efectivamente me llamó Hortensia, y para mí, pese a todo lo que me había dicho de eso, y para mí fue una sorpresa tremenda porque no me lo esperaba. Tú no habías hecho méritos para ser seleccionador nacional. Pero es que lo de los méritos es una cuestión que no me compete quizás a mí. Yo llevaba, creo que en aquel momento ya 5 o 6 años llevando equipos, cierto es que en Cantabria, pero sí que tenía, de los 4 miembros del comité técnico que son nombrados ese año, era el único que sí tenía una experiencia de campo. Por ejemplo, Mario y Rafa habían sido jugadores que habían jugado por ejemplo, con jugadores de élite, y Mario
¿quién vamos a decir de Mario? 13 veces campeón de España. Y sí, cierto es que, por ejemplo, con José Luis, que era el cuarto, yo no le tenía seguida la pista, no conocía quién era ni el por qué, pero bueno, Hortensia decidió que éramos las 4 personas indicadas y creo que, bueno, en mi pequeña aportación, pues creo que no salió mal del todo. Estás hablando de Rafa Martos, estás hablando de Mario Vasconte, que al final al postre fueron tus compañeros durante casi una década al frente de ese comité técnico. Ellos, con la experiencia que, bueno, Mario Vasconte, más que de sobra, conocemos todo el mundo la experiencia como jugador que tenía, y Rafa Martos también había compartido muchísima experiencia y torneos con grandísimos jugadores de Madrid, etcétera, ¿no? ¿A ti no se te conocía tal bagaje? ¿A ellos, cuando se les propone tu nombre o cuando ven que tú formas parte de ese comité técnico, le extraña tu presencia? Dicen, bueno, este hombre, ¿con qué bagaje se presenta aquí? ¿O con qué bagaje le han llamado, no? Hombre, supongo que les extrañaría. A mí nunca me lo dijeron, cierto es. Pero supongo porque si al principal protagonista, que era yo, le extrañó, pues imagino que a ellos lo mismo. Además, por ejemplo, el tema de Rafa también llevaba ya unos años apartados de lo que era la petanca de competición. Yo pues ya estaba más o menos, no se le veía por las competiciones fuera de Madrid. Y bueno, Mario seguía en plena forma, digamos, porque seguía jugando, seguía participando en el Campeonato de España y tal, pero bueno, yo no, si ellos se sorprendieron, pues sería la pregunta a ellos. Bueno, y a partir de ahí, no sé si hay un reparto de selecciones o es un totum revolutum en la que todos opinan sobre cada una de las selecciones, de la femenina, de la juvenil, de la sub-23, de la senior. Cuéntanos un poquito cómo os organizáis, Ramón. Sí, la base, vamos a ver, la idea de la federación, la idea que nos comunica Hortensia es que luego cada uno, evidentemente, no todos podemos ir con todas las selecciones, pero lo que ella no quiere es un poder absoluto. Ella no quiere una persona que decida todo, porque eso trae sus pros y sus contras. Ella quiere que sea un grupo de gente, o sea, en este caso, los 4 personas que estábamos, los que decidiésemos, los que visionásemos a todos los jugadores y entre los 3 miembros, los 4 miembros del comité, pues decidiésemos la selección final que iría a los diferentes campeonatos. Pero todos opináis, Ramón, Sí, todos sí. opináis a la hora de la confección. Cuéntanos un poquito esos criterios y cómo se lleva a un acuerdo, porque entiendo que si tú llevas 3 personas para tu selección, Rafa lleva otras 3 y Mario lleva otros 3, habrá que llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Y cómo se llega a ese tipo de acuerdos? Vamos a ver, en aquellos momentos, sobre todo al principio, todavía iban 2 personas fijas, que iban el que ganaba el individual y el que ganaba el campeonato de tiro. Esas 2 personas tenían plaza seguro en el equipo. Luego los otros 2, pues bueno, cada uno tenía su opinión o llevaba los jugadores que él había visto o que él creían que se iban a acoplar a mejorar ese equipo. Y luego, pues con las correspondientes, entre comillas, broncas, o sea, disputas de quién tenía razón o los motivos de por qué un jugador u otro se acababan llegando a la decisión final de que eran los 4 jugadores que nos iban a presentar en el campeonato. En esas discusiones, Ramón, ¿quién tenía más poder de convicción de los 3, según tu criterio, claro? No, bueno, yo creo que el poder de convicción era por igual, dependían, unas veces ganaba Mario, otras veces ganaba Rafa, otras veces ganaba yo. La verdad es que José Luis estuvo un poquito, José Luis estuvo año y medio, 2 años, pero al final el que consiguiese aportar argumentos de mayor peso era el que se llevaba el gato al agua. Tú, generalmente, tu época, has tratado más con juveniles, con sub-23, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y también con mujeres ya en la última etapa, Ramón. Cuéntanos cómo es el trabajar con chicos, con gente joven, en la época de formación, en una época muy complicada, pero a la vez donde quizá el técnico tiene más que decir porque no están tan formados sus caracteres, ¿no? Y se dejan un poquito más influenciar. Sí, evidentemente cada selección lleva un proceso y lleva una carga completamente diferente. Sobre todo los niños vienen con unas ilusiones, vienen con unos pájaros, digamos, en la cabeza que tú tienes que
intentar amueblarles. Cierto es que yo, y es una de las cosas que siempre me han dicho muchos de los jugadores, era que una vez que ya estábamos en la selección, yo intentaba ser uno más del grupo. Siempre le decía lo mismo. O sea, yo con nosotros vais a conseguir casi todo lo que queráis, siempre que uséis las dos palabras mágicas en aquel momento, que eran gracias y por favor, pero eso es una cosa no quita que ahora estemos aquí de diversión o de relajamiento, y otra cosa muy diferente es que cuando haya que plantearse y yo diga hasta aquí y o nos vamos o esto se hace así y tal, me tenéis que respetar. Yo cierto es que tuve suerte con prácticamente todos los jugadores, siempre tienes un jugador un poco más díscolo, pero que con el tiempo, una de mis mayores fortunas, digamos, es que te llamen o que te hablen y te digan qué razón tenías, que gracias por todo aquello que me dijiste, gracias por todo aquello que me enseñaste. Y ya te digo que ha sido una labor, sobre todo la de juveniles, ha sido una labor que me ha dado muchas gratificaciones. Hubo una generación grandísima de jugadores, no sé, se me ocurre Abel Fernández, Ángel Prada, Sergio Muñoz, Óscar Alberola, Jesús Pérez, Fran Berzal, incluso en la época, él creo que no llegó a entrar ahí, Pirolín, una grandísima generación que muchos de ellos luego no tuvieron el paso ese a la selección senior. ¿Qué se hizo mal, Ramón? Te he perdido, no te oigo. ¿No me oyes? ¿No me has oído nada? Ahora te oigo, Sí. Me he quedado al principio de la pregunta. Sí, te comentaba que había una gran generación de juveniles y de sub-23 que al final se perdieron, no llegaron a dar el paso a la selección absoluta. Hablo de Sergio Muñoz, de Abel Fernández, de Ángel Prada, bueno, Jesús Pérez, que ahora ya ha vuelto otra vez, Óscar Alberola, que también jugó un mundial hace un par de años, pero fue esporádicamente. ¿Qué pasó con esa generación, Ramón? ¿Qué se hizo mal? Pues yo creo que no se apostó cuando se tenía que apostar por ellos. Cierto es que, por ejemplo, los Óscar, Abel, Jesús, Pelu, pues el propio Loren, que un poco más tarde, son jugadores que yo solo les he tenido casi todos, quitando Loren, los he tenido solo en la sub-23, y el resto de los jugadores que han ido subiendo poco a poco de los juveniles. Para mí era la mejor generación sin duda de jugadores que yo creo que ha dado este país, de lo que yo conozco, ¿vale? Yo relativamente en el mundillo cuando aquello, pues sí, yo llevaba ya 5 o 6 años y había una generación de juveniles que luego pasaron a sub-23 que era una barbaridad. Yo creo que entre el sistema de elección, porque ya te digo, cuando tú dos puestos los tienes ya asegurados por ganar y ayudar o el tiro, te condicionaban mucho los equipos. Pero también yo creo que ha faltado tanto en esa categoría como en la femenina. Cierto es que la femenina al final había 2 jugadoras que eran insustituibles en el equipo, pero con los chicos creo que faltó el echarles al ruedo para que pudiesen hoy en día pues llegar como han llegado otros muchos jugadores de otros países, que la gran mayoría han salido de las unidades. Hay gente ya saludándonos por aquí, muchísima gente, te mandan recuerdos. Por ejemplo, tenemos a ver, que vea por aquí. Mira, de hecho hay alguien que te quiere saludar en directo y lo tenemos aquí porque además formaba parte de esa generación que tú estabas comentando. Él está en Novelda, cerquita de donde yo resido, y él es Abel Fernández. Hola, Abel, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal estás? Muy bien, perfecto. Pues Qué alegría. Igualmente, campeón. ¿Qué vamos a decir de Abel? Abel es uno de los mejores jugadores que ha pasado por la selección española, por la sub-23. O sea, es una máquina. Y como persona, un fenómeno. Yo creo, Ramón, que Abel quería hacerte alguna preguntilla, pero yo antes de que Abel te haga una preguntilla, le quiero preguntar a Abel. Abel, si tuvieras que destacar algo de lo que hayas podido aprender de Ramón Pila, ¿con qué te quedarías? ¿Con qué me quedaría? Pues la verdad que me ayudó muchísimo a la gestión del equipo que hacía con nosotros, la confianza que teníamos mutuamente entre nosotros con él y él con nosotros. Eso la verdad que nos hizo una piña muy, muy buena, y eso nos llegó a conseguir lo que conseguimos, porque siempre que era europeo o mundial siempre teníamos el objetivo
claro que era llegar a la final e intentar ganarla. Y la verdad que lo que más la confianza y la gestión de equipo que hacía con nosotros, que era muy importante. Se destaca casi siempre de Ramón Pila la gestión de equipo, la gestión de grupo. No tanto a lo mejor sus conocimientos técnicos, porque evidentemente la experiencia deportiva en cuanto a jugador no era el bagaje que tenía Mario Vasconte, si lo podemos comparar, pero la gestión de grupo siempre es algo que se le destaca a Ramón Pila. ¿Qué te gustaría saber de Ramón? A ver, ¿qué te gustaría preguntarle? Así, a traición. Pues hombre, la verdad que sí, mira, si le hubiese gustado ser seleccionador senior, masculino. Vamos a ver, yo tuve una experiencia que fue en Bulgaria en el 2015, creo que fue, que estuve en Bulgaria, y evidentemente creo que que a cualquiera que esté ahí quiere, su objetivo es acabar con la absoluta. Sí me hubiese gustado, pero creo que las personas que estaban también lo estaban haciendo bien. Entonces, tampoco, pero bueno, evidentemente, claro que me hubiese gustado estar más años con la absoluta, con la senior. ¿Y tus mejores y peores momentos? Mejores momentos, mejores momentos es que son todos, porque cada campeonato tiene una cosa. Claro, tiene algo. Yo recuerdo mi primer campeonato en Japón, pues los nervios de ese primer campeonato, todos nuevos, te pasan una serie de cosas. Recuerdo mi mejor momento o los mejores momentos es esa final en Düsseldorf, donde tenemos a Francia, pero muerta, tanto en tripletas como en el individual, como en las dupletas. Hombre, el mejor más no, porque será el peor, ¿no? Claro, pero ese se convirtió 10 minutos después en uno de los peores momentos, ¿no? Pero bueno, porque lo ves tan cerquita, hicimos un juego tan espectacular que se escapó por pequeños detalles. Posiblemente, además, y las fotos que he colgado últimamente te lo han dicho, posiblemente sea de los mejores campeonatos que pudo hacer Abel, por lo menos estando conmigo, porque fue una barbaridad de campeonato, peleando con Richie, peleando con Dylan, o sea, con un equipo de Francia brutal, y los tuvimos ahí en las cuerdas, y muy cerca. Ese fue uno de los peores momentos de todos, o sea, sin duda. Que estuvo tan cerquita que te sabe muy mal. Que te sabe peor, claro. Cuando lo tienes tan cerca, cuando pierdes fácil y demás, pues oye, has perdido, no has luchado y ya está, pero cuando lo tienes tan cerca... y además es que yo creo que éramos hasta superiores en ese momento. Abel, tú que, aunque no has compartido muchos años con Ramón, ¿alguna anécdota, algo curioso, alguna anécdota simpática, ¿no?, que hayas podido vivir en esos campeonatos con Ramón, o que le podemos sacar un poquito los colores al cántabro? Yo me acuerdo, pero no sé si se acordará él, porque fue en un aeropuerto. ¿Te acuerdas? Con Loren yo. No me acuerdo ahora mismo. Me acuerdo que fuimos a la esplanada. Ay, sí, me acuerdo, sí. Loren, yo, Óscar Alberola y Pepelu. Y me acuerdo que el domingo ganamos, eran unas 12 horas. Y fuimos allí a jugar a Barcelona y tal, y cuando terminamos la final y demás, y entre nosotros decimos, mira, vamos a invitar a Ramón a comer, tal. Nos vamos a comer, y nosotros teníamos el avión sobre las 4 más o menos, por ahí. Y de repente estábamos comiendo tan a gusto y tal, charlando y demás, porque creo que el europeo eran 2 semanas después y eso, y hablando por el tema y demás. Y miró la hora y quedaba 1 hora para ir al aeropuerto, sacar los billetes, todo. Y llegamos a la ventanilla y nos dicen, pero si os faltan 10 minutos para salir el avión. Dice, vosotros no podéis coger el avión. Y tocó comprar otro billete de avión que será el mismo día, 8 horas después. Tuvimos que esperarnos, tuvimos que sacar otro billete. Claro, con la consecuencia que tiene eso de pagar un billete el mismo día, pues imagínate, menos mal que ganemos el torneo, si no. Sí, además yo creo que era Pepelo que decía, nada, tranquilos, que yo os llevo, que llegamos, que no hay ningún problema, que llegamos, llegamos tarde, pero llegamos. A Orte, que me acuerdo que luego nos reembolsó los billetes. No sé si sí. Pero la bronca que cayó fue buena, sí. Bueno, Abel, agradecerte muchísimo, pues este ratito ha sido muy breve, pero es que tenemos tantísimos temas que tratar y de hablar con Ramón, y la gente preguntando también muchísimas cosas que se nos echa el tiempo encima. Así que nada, agradecerte tu colaboración. El protagonista es él. Bueno, gracias. Me he pedido colaborar y cómo no voy a decir que no a Ramón. Venga, muchas gracias, fenómeno. Un abrazo. A ti, un abrazo. Hasta luego, Abel, un abrazo. Adiós, gracias. Pues
esta era un poco la sorpresa que teníamos para ti, Ramón. Van a haber pocas partes dulces en la entrevista porque también van a haber preguntas un poquito más duras, pero queríamos, bueno, pues que alguien de aquella generación y además que cercano a mí, es amiguete, pues te saludara y, bueno, te hiciera alguna que otra pregunta. Ya me lo imagino. Es que no muy agradecido porque además ya te he dicho, Abel es uno de esos chavales que yo he tenido la gran suerte de que prácticamente, sobre todo con los hombres y con los juveniles 23, con todos guardo muy buena relación, con todos todavía conversamos después del tiempo y ya te digo que es uno de mis mejores tesoros. Mis mejores premios, mis mejores campeonatos han sido los jugadores que han estado conmigo y que la gran mayoría, pues oye, creo que todavía me aprecian. Bueno, pues aquí hay una pregunta ya un tanto... Yo la tenía preparada también para hacerla un poquito más adelante, pero ya que lo hace un espectador, la vamos a poner encima de la mesa, Ramón. Pili Rodríguez Camisón pregunta, lo voy a leer textual. ¿Es cierto que había un consenso entre Rafa Martos, Mario Vasconte y usted en dejar de dar sus servicios a la Federación Española de Petanca con la salida de Hortensia? Pregunta. Y si fue así, ¿qué opinión le mereció la inmediata intrusión en la Federación Española de Petanca de Mario Vasconte con el nuevo presidente? Y le agradece la respuesta. No había un consenso. No había un consenso ni habíamos hablado de lo que íbamos a hacer cada uno. O sea, yo de hecho iba en la candidatura con Iñaki cuando Hortensia decidió dejarlo. Pero Mario sí que es cierto que dijo que él, el día que se marchase Hortensia, se marchase él. A mí, pues, es su opinión. Yo creo que lo he dicho muchas veces. Cada uno somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Yo comprendo que Mario, la petanca es su vida y que lógicamente, él recibió esa llamada y entonces se lo volvió a replantear. Pero no ha habido en ningún momento ningún consenso de que nos íbamos cuando se marchase Hortensia. Y eso que, por otra parte, tengo que decir que yo imagino que ellos, igual que yo, súper agradecidos a Hortensia por la confianza que nos dio y por ponernos ahí y abrirnos una nueva expectativa. Pero, aunque no hubiera ese consenso, Ramón, y esto ya es de mi cosecha, ¿cómo sentó entre el propio Ramón, entre ti y Rafa, ¿no? Bueno, entiendo que podrás hablar por ti mismo, ¿no? Yo por Rafa no sé, como te has dicho, yo no sé la opinión, yo hablar por mí. Yo digo que a mí me sorprendió mucho porque además tampoco había dicho nada. Todo el mundo sabía que yo iba con Iñaki, pero él estaba callado, él no dijo nada y él, cuando nos dijeron en la asamblea, creo que fue que uno de los nuevos técnicos era él, pues a mí fue sorpresa. Hombre, la molestia no fue molesto porque él estuviese, hombre, sí que es cierto que me molestó él que no me dijese, oye, Ramón, que yo voy a ir con esta gente, que tampoco pasaba nada, que no había ninguna clase de problema, pero a mí ya te digo que a mí no, yo comprendo su postura, comprendo que es un hombre que ha vivido la petanca toda su vida y que bueno, que era una vez que la habían llamado era una decisión medio normal. Bueno, que eres un hombre querido entre la juventud de la petanca española, es un hecho, porque bueno, y a las pruebas me remito. Bueno, te saluda Pedro García Castillo, diciéndote que un saludo de Ramón y de Miriam, y mía, desde Almería, Juan Carlos Matagalvez, otro sub-23 de aquella selección que cayó en cuartos de final en Torre la Vega, David Rasero Guerrero, bueno, pues muchísima gente, Fran Berzal también te saluda, François Galvez desde Francia, que nos sigue cada entrevista desde aquí. Un saludo a Paco, que se ha convertido en un seguidor fiel. Cristian MP, no sé cómo se apellida este chico. Un saludo para Ramón, es una gran persona, muy comprensiva y con el grupo y una persona muy cercana. Este chico creo que también ha sido medallista contigo. Con Cristian hay una anécdota muy buena porque vamos, Cristian gana el individual juvenil cuando nosotros vamos a Japón. Cuando vas a Japón él gana y claro, tiene plaza. Pero claro, Cristian quería jugar de medio, quería jugar de tiro y lo que venía en aquel equipo iban Juan Carlos Ogorz, iban Loren, iba Juanito Mer de Baleares. Bueno, entonces pues, vamos rodando el equipo y al final le toca apuntar y él pues que no quería y bueno, tuvimos nuestras discusiones dentro del equipo. Y luego, pues era un chaval que era un polvorilla, o sea, no paraba quieto y había que estar encima de él todo el día y tal. Y bueno, pues después de aquello, pues oye, por las circunstancias, él no vuelve a la selección
Y hace, creo que 2 o 3 años, en Barcelona, voy a jugar al Ciudad de Barcelona y se me acerca un chaval, pues ya de sus 20 y tantos años, se me abraza, me da un abrazo y dice, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, joder, le veo y digo, joder, Cristian, ¿cuánto tiempo? Y me da un abrazo y me dice, ay, cuánta razón tenías todo lo que me decías tú, lo que me decía Hortensia, que con tal. Pues son de esas cosas que dices, pues mira, con las broncas, entre comillas, que tuvimos con tal, pues algo de Mella dejamos, algo hicimos bien, porque este chaval pues se acordaba y nos daba la gracia de cómo no habíamos actuado con él. Bueno, aquí me apunta Pere Álvarez Candelario, más conocido como el Pantera, que le dicen saltarín a Sí, Cristian el saltarín, sí. en Barcelona, allí en Cataluña. Bueno, pues Silvia Garcés Yagüe también te envía saludos y, bueno, dice que tendría que aprender mucha gente de cómo tratas a los juveniles. Bueno, esta es la parte dulce de la entrevista, Ramón. Sí. A mí me va a tocar la parte un poco más amarga. Yo haré de abogado del diablo en este caso. Gestión de egos. Hablemos de la gestión de egos. Estoy preparado. Hablemos de la gestión, de la famosa gestión de egos que tienen que hacer tanto los propios deportistas como los técnicos que conviven y tienen que llevar al triunfo a esos deportistas, ¿no? La gestión de egos dentro de un equipo. Y te voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Qué detona la explosión o la ruptura del equipo femenino, de la selección femenina, en la que tantos éxitos se han acumulado durante tantísimos años y de repente desaparecen o se rompe esa selección, parece, con Yola, con Charo, con Jero, con Aure, con Melanie, con Katy, bueno, me dejaré alguna seguro, bueno, que de repente se rompe todo eso, se rompe, hace boom y se rompe todo eso. ¿Qué ocurre ahí, Ramón? Vamos a ver, yo antes de contestarte la pregunta, querría exponer una cosa, y es la siguiente. Cuando hablamos muchas veces de la preparación psicológica que tiene que llevar un equipo a un campeonato, yo creo que los que verdaderamente deberíamos llevar una preparación psicológica son los técnicos que vamos a ir a ese campeonato. ¿Por qué? Porque tenemos que gestionar muchas historias para las cuales realmente no estamos preparados. No estamos preparados porque al final somos nosotros, tiramos de nuestra experiencia vital para intentar resolver todos esos problemas, ¿no? Entonces, yo también recomiendo el documental de Netflix, el del ciclismo, no me acuerdo cómo. La verdad que se me ha ido el nombre, pero era como algo así como cualquier día o... Sí, un día cualquiera Un día cualquiera, sí, un día cualquiera. Sí, un día cualquiera, porque ilustra mucho, ilustra muy bien. El día menos pensado, Ramón. El día menos pensado, exactamente. Ilustra muy bien cuál es el choque de egos dentro de un equipo de varias figuras, ¿no? En cuanto a las mujeres, pues bueno, a la selección femenina hemos tenido la gran suerte en este país de tener las dos mejores jugadoras del mundo cohabitando al mismo tiempo. Es decir, yo creo que cualquier equipo del mundo se daría con un canto en los dientes por tener a una de las dos, a Charo o a Yola. Pero ya tener las dos, vamos, eso ya es la repera. ¿No? ¿Qué ocurre? Bajo mi punto de vista, pues yo creo que en 2014 aparece la gran explosión, aunque ya había sido campeona del mundo, pero bueno, había estado unos años que no habíamos conseguido esos éxitos, pero es cuando Yolanda realmente explota. Coincide con una Charo en la cual las lesiones la merman bastante para ir a los campeonatos. Y bueno, son dos jugadoras que son muy buenas, pero dentro de un mismo equipo, pues cada una tira para lo suyo, como tiene que ser. A partir de ahí, pues yo creo que tengo parte de culpa también en ese proceso, pues no me hago ver o no me hago entender lo que yo pretendía en ese momento. Y hablamos de las percepciones que tienen los jugadores sobre lo que ocurre, ¿no? Sobre las percepciones que tiene una persona no se puede
no se puede mucho actuar. O sea, si tú crees que alguien te está perjudicando, por mucho que tú le quieras explicar que tú no la quieres perjudicar y que tú le quieres tratar igual que a los demás, si ella siente que tú no la tratas como quieres, pues eso explota y es lo que ocurre un poquitín con esa selección. Cierto es que las mujeres eran una selección que era la selección, el estandarte de la Federación Española. Estaban acostumbradas a un trato que era el que daba Hortensia, que las cuidaba de una forma espectacular, pero que yo seguramente pues no supe llegar a eso, porque yo tampoco tenía la misma carácter que podía tener Hortensia y la misma paciencia que podía tener Hortensia con ellas. Bueno, dentro de esos egos particulares, que yo creo que todos los deportistas, los que compiten a un alto nivel, pues tienen ese ego, ¿no? Porque es indispensable ser egoísta, pero luego hay que dejar una parcela también para el equipo. Es decir, no me vale ser egoísta y pensar solamente en mí, sobre todo cuando compito a nivel de un deporte de equipo. ¿Tú crees que a futuro eso tiene margen de solución o eso está roto por y para siempre? No sé, al final el problema es que todo trasciende, que todo... hay muchas terceras personas que en vez de intentar arreglar el tema, lo único que hacen es meter cizaña y separar aún más cualquier posibilidad de solución. Yo creo que bueno, si lo que me estás diciendo es si es posible que esa selección vuelva a competir juntas, bajo mi punto de vista lo veo difícil, no imposible, pero lo veo difícil. Pero también creo una cosa, que es que yo creo que las federaciones debe empezar a trabajar en sacar sustitutas a esas jugadoras, porque aunque volviesen a jugar juntas ya no son eternas. El nivel, quieras que no, un jugador o cualquier deportista tiene una curva de subida, el famoso pico que vamos ahora con la enfermedad, con esta enfermedad que nos está afectando, y tiene un pico de rendimiento, puede estabilizarse, pero llega el momento que por muy bueno que haya sido que seas, la montaña baja, el pico baja, y yo creo que, bajo mi punto de vista, lo que había que trabajar es en buscar esas jugadoras que pueden llegar a representarlo en este país, aunque también bajo mi punto de vista, es muy difícil volver a juntar una selección capaz de repetir o simplemente acercarse a los triunfos que dieron las mujeres a la federación. ¿Crees que fue un error la convocatoria de estas grandes 4 jugadoras en el Mundial de Almerimar, Charo, Yola, María José, Aure, para precisamente intentar optar a medalla? ¿Crees que fue un error esa selección y se debía haber pensado ya en empezar a dar paso poquito a poco a las jugadoras jóvenes que deben de tomar el relevo? Bajo mi punto de vista, creo que sí, porque yo creo que la Federación Española, el problema son las urgencias. Las urgencias son las medallas. Entonces, cuando tú tienes que ganar por necesidad, pierdes por obligación, o viceversa. No me acuerdo muy bien cómo es el refrán. Yo creo que esa selección o esa convocatoria estaba hecha o estaba en la idea, desde mi punto de vista, para que pudiesen jugar juntas Yola y Charo. Si en el momento que ellas no juegan juntas, ese equipo queda muy mermado. Jugando en casa, con una obligación brutal porque, como hemos dicho, han sido las 2 mejores jugadoras del mundo durante bastante tiempo. Irse a jugar a casa con un ambiente bastante enrarecido, cosa que todo el mundo sabía, porque además se veía tanto en una selección masculina como en una selección femenina que se veía a la legua que no se iba bien. Con el público, yo creo que ambas jugadoras se expusieron muchísimo y sin necesidad. Ellas ya habían ganado todo lo que tenían que ganar y no tenían que demostrar nada a nadie. Presentarse allí a demostrar que todavía estaban con la presión que había, para mí era un error. ¿Fue un error de la federación o fue un error de las propias jugadoras aceptar jugar ese mundial? Yo creo que un poco de todos. La federación yo imagino que lo hace con vistas a decir, tenemos 2
jugadoras que son dos super cracks y con ellas seguramente podremos ganar. Y fue un error, yo creo que el mayor error es de las jugadoras por no darse cuenta de que les iban a hacer más mal que bien ese campeonato. Ese campeonato porque, yo te digo, vale, jugaban en casa, pero eso al final, bajo mi punto de vista, es una presión añadida. No es algo que te refuerzas si las cosas, si tú estás muy bien, pero si tú vas con una obligación de ganar y no estás en tu mejor momento, eso al final te pasa factura. Cristian MP, Saltarín, creo que era, ¿no? Sí. Te pregunta si volverías a ser seleccionador si se dieran las circunstancias, todas las circunstancias. Pero es que se tendrían que dar todas las circunstancias. No sé. ¿Y cuáles son todas las circunstancias, Ramón? Vamos a ver, las circunstancias son unas circunstancias de vida laboral, son unas circunstancias de confianza, de equipo, pero yo, por otra parte, también pienso que segundas partes no son buenas. Cuando después de tantos años volver sería muy complicado porque, primero, como te he dicho, las expectativas seguramente igual serían demasiado altas, no posiblemente de la gente, sino incluso mías, ¿no? Porque si tiras un poco de lo que había ocurrido años atrás, en 10 años que he estado como seleccionador, como miembro del comité técnico, estando yo en la silla, han sido 21 medallas. Ese ritmo sería difícilmente repetible. Entonces, no creo yo que ahora mismo yo volviese a estar en el cargo. ¿Crees que se ha echado el telón demasiado rápido o demasiado pronto sobre lo conseguido y se ha levantado con demasiada fuerza el telón sobre lo que se ha conseguido ahora con esta nueva junta, durante estos 3 años, 4 años de nueva Federación Española de Petanca? Es decir, ¿se ha querido olvidar muy rápido lo que se ha conseguido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y para mí es uno de los debes que hay en esta nueva federación, esta Junta Directiva de la Federación Española. La federación anterior consiguió muchas cosas, hizo muchas cosas mal, seguro. Igual que nosotros hicimos muchas cosas mal, pero también hicieron muchas cosas bien. Yo recuerdo uno de los primeros posts que se colgaron cuando vinieron, creo que fue en el europeo que se hizo en Almería. Bueno, yo creo que recuerdo que pusieron 5 medallas de 6 en un campeonato. Bueno, 5 medallas de 6. Eso no lo han visto en los más viejos del lugar en la Federación Española. Eso fue uno de los primeros. Estamos hablando de hace 2-3 años, me parece. Y claro, cuando tú dices, perdona, pero si el año anterior en esas mismas categorías se han conseguido las mismas medallas, con la salvedad que una de ellas era de oro, que fuera del Pirolín en Torlavega. En la misma categoría, o sea, las mismas categorías, las mismas medallas, pero tú estás diciendo que esto no lo han visto en lo mejor del lugar. O sea, aquí parece que nunca se organizó nada hasta que han llegado la nueva Junta Directiva. Y en España se han organizado, que yo recuerde, que seguramente alguno me pierdo, 4 mundiales, que yo recuerde, 2 en Canarias, 1 en Zaragoza, Pineda. Otro en Pineda. Se ha organizado un campeonato de Europa en Torlavega en 2016, 2 previas en 2015 y en 2014, creo que también de un europeo sub-23. Y yo creo que para ensalzar el presente no hay por qué desprestigiar el pasado. El pasado está ahí y somos lo que somos gracias al pasado. Y hay cosas buenas que hay que aprender de lo bueno y también habrá que aprender de lo malo que se hizo. Pero olvidar el pasado nos aboca a olvidar lo que somos, la esencia de lo que somos. ¿De qué errores del pasado se puede aprender para no volver a cometerlos en el futuro, Ramón? ¿De qué errores crees que habéis cometido vosotros? Como técnicos, no sé si hablas, imagino que como técnicos sí, como técnicos, pero claro, como también estamos hablando de lo que hace la actual Junta de la Federación Española de Petanca y tú también has estado dentro de lo que era esa federación pasada, ¿qué errores destacarías para que las generaciones futuras en los directivos no los cometieran? Bueno, yo quiero aclarar que yo no estuve en la Junta Directiva de la Federación Española. Yo era técnico y pertenecía a la Asamblea porque era presidente de una federación, pero yo no tenía ni voz ni voto en las juntas directivas de la Federación
española. Mira, yo creo que a nivel de técnicos, la decisión que han tomado este año creo que es la más acertada. Sé que esto a los jugadores no les gusta, o a la mayoría de los jugadores no les gusta, pero creo que la situación, o sea, la decisión de que formar un grupo de jugadores y darles continuidad es la mejor solución que podemos dar a la selección. ¿Por qué? Porque al final, si no vas a perder muchos buenos jugadores por el camino. Tú tienes una selección muy buena, que un año te hace un campeonato espectacular, como el que hicieron el año pasado, por ejemplo, Alex, Jesús, Javi y Jordi. Pero si este año, que no va a ser, pero si este año hubiesen vuelto a ser el ganador individual y como ellos pusieron el año pasado, el ganador del tiro, les vuelves a llevar a la selección, ocurre que ya tienes que cambiar de jugadores sí o sí, con lo cual ya la continuidad de ese equipo ya no es posible. Y además, una cosa que ocurría, que yo siempre peleé por intentar cambiarla, pero claro, no era solo ya una cuestión de la Junta Directiva de la Española, sino también una cuestión de la Asamblea, que a nosotros no nos lo permitían. Era pues eso, el intentar cambiar eso, porque dependiendo quién gane, aunque solo sea una persona, porque por ejemplo, en los últimos años nuestros solo igual que ganaban individual, pero ya esa sola persona que ganaba individual te condicionaba todo el resto del equipo y tú ya tenías que hacer el equipo en consonancia con aquella persona que había ganado individual. Por lo tanto, yo creo que ese es un error que parece que han aprendido, pero que han aprendido porque además ellos, cierto es que en 4 años han cambiado 4 veces de sistema de llevar a los jugadores. Y eso tampoco es bueno. O sea, tampoco es bueno que cada año se haga de una forma. Creo que hay que hacerlo, hay que coger una línea y creo que es la mejor parte. Sí, la sensación que se da, y no quiero dar mi opinión personal, pero lo voy a hacer, es que, bueno, se van dando palos de ciego hasta que se encuentre el resultado. Pero claro, yo creo que es más sensato tener una creencia y llevarla a cabo. Si en su programa electoral era el campeón de España va al Mundial, pues no cambiarlo al año siguiente, como se hizo. Pero bueno, al final los que nos gobiernan son ellos tienen la responsabilidad y son los que tendrán que dar cuenta de los resultados obtenidos. Si son buenos, pues evidentemente todos estaremos muy contentos. Si no lo son tanto, pues caerán y lloverán críticas, como siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que al final yo creo que eso fue una apuesta electoral, y tenían que defenderla y asumirla como fuere, ¿no? Porque ellos iban con eso y eso entre comillas daba votos. Yo recuerdo esa primera asamblea y yo intento, decirles que me parecía un error, y ellos achacaban todo a que es que el anterior sistema no había funcionado. Y yo decía, vamos a ver, ¿cómo que no ha funcionado? No, ¿por qué no ha funcionado? Porque quitando a las mujeres, el anterior sistema no funcionaba y hay que hacerlo así. Y digo, vamos a ver, pero los juveniles han conseguido un porrón de medallas, los juveniles, quitando 2 años, han conseguido medallas todos los años. Los hombres, pues habían tenido también en 10 años, pues, no sé si, no recuerdo exactamente las medallas, pero también tenían 4 o 5 medallas. Fijo, no entendía el porqué, y yo creo que al final era todo por una cuestión electoralista. Bueno, pues sí, es un tema muy polémico siempre el de la selección. Hay muchísimos comentarios de la gente. Máster ya, dice alguno por aquí. José Miguel Bentivegna Pérez. Máster ya. Hay mucha gente que reivindica el pasado máster porque creen que también es una forma de hacer una selección sin ser selección, sin haber seleccionador, porque al fin y al cabo esa selección se la hacen los propios jugadores. Ya, pero yo al final, claro, cada uno ve desde su perspectiva, ¿no? Yo lo entiendo, pero vale, un máster, pero al final cuando haces un máster, cuando haces otra opción que había que se barajaba en su momento, era hacer un ranking de torneos de Open y ir a todos los Open, pero al final solo pueden ir a esos campeonatos los jugadores que tienen dinero. Porque, ¿qué hacemos? ¿Todos los campeonatos en el sur de España, todos en Almería como ahora? Pues a los jugadores del norte le están matando. Seguramente el jugador del norte tiene menos o no tiene tanta calidad, pero también si tú se lo dificultas, porque tienes que pagarte un viaje, tienes que pagarte un dinero, tú no por ese momento, vemos cómo está la situación económica del país. O sea, una persona, por muy buen jugador que sea, igual no tiene el dinero para irse a hacerse 400, 500 kilómetros, pagar una inscripción. Al final lo que le quitas es una continuidad a un equipo. La selección es eso, es una selección. Su propio nombre indica. Lo que habría que dar premio es igual buscar otro premio para toda esa gente que gana un campeonato de España. Pero la selección es una selección, y por todos los deportes serios, la selección es una selección. Ramón, mucha gente tiene dudas de cuáles serán los criterios de selección. Y esto es algo muy subjetivo. Y claro, cuando es una persona, pues el subjetivo es uno. Pero cuando sois 3
y luego está la mediación de la presidenta, que mediaba a Hortensia cuando había demasiada pasión en esa defensa de cada selección por cada uno de vosotros. Pero claro, ya hay otra cuarta opinión también, etcétera, ¿no? Yo lo que quiero saber es, muchos jugadores se presentan en los campeonatos de España con muchísima ilusión, porque claro, ahí están los técnicos, estabais vosotros. Yo recuerdo aquí en Alicante cuando era individual y vosotros estabais, vamos, perdiendo el culo por ver partidas para ver a los posibles seleccionados. Pero, ¿se han hecho selecciones antes de los campeonatos de España cuando vosotros erais seleccionadores? ¿Teníais selecciones ya decididas previamente? Porque hay gente que dice, a mí me han llamado antes de los campeonatos de España para ver si yo podía ir a jugar el Mundial. Estando claro, nosotros. Si eso es así, Ramón, a mucha gente va a decir, bueno, ¿y para qué me sirve a mí ir a un campeonato de España y mostrar mi estado de forma allí? Yo tengo que decir que nosotros, vamos, yo hablo por mí. Yo hablo por mí, evidentemente. Yo no sé lo que haría Rafa, lo que haría Mario, pero eso bajo ningún concepto estaba admitido ni por el comité y mucho menos por Hortensia. Es más, Hortensia siempre dijo que el jugador, salvo alguna excepción rarísima, que a mí me puede decir, pues fulanito, pues puede ser, pero jugador que no participaba en los campeonatos de España, jugador que no podía ir a la selección, pues que no era seleccionable. Que yo tampoco estoy del todo de acuerdo porque hay muchas más variables que ir un fin de semana o otro a un campeonato, pero nosotros, yo de mi parte, jamás llamé a un jugador antes de hacer una selección y jamás hice una selección antes de un campeonato de España. Tú podías tener una cierta idea, pero jamás, o sea, pero es que me parece inadmisible, porque entonces sí que estás engañando a los jugadores. O sea, ya no es una cosa de que tú tengas un criterio u otro, es que estás engañando a todo jugador que va a un campeonato de España, porque dice, si hacen la selección antes de que se juegue el campeonato de España, esto es una tomadura de pelo. Pili Rodríguez Camisón insiste, yo le voy a decir a Pili Rodríguez Camisón, le voy a hacer una propuesta. Un día vamos a hacer una tertulia, una charla con Pili Rodríguez Camisón o la persona que escribe en su nombre. Porque bueno, tiene preguntas muy ingeniosas y a mí me gustaría conocer muchas veces el porqué de esa curiosidad, ¿no? Y hace una pregunta, ¿cree que un seleccionador tiene que ser manipulado por el presidente o directivos de una federación? Bueno, yo entiendo que no tiene mucha cabida, entiendo que no. Pero, ¿usted fue manipulado en sus decisiones, Ramón Pilar? Jamás. O sea, yo una de las cosas que yo siempre le tendré agradecido a Hortensia, primero fue la confianza que depositó en mí, que como ya he dicho desde un principio, que ni yo mismo me esperaba, y que siempre tuve total y absoluta libertad para hacer lo que yo creía conveniente y para nominar o decir los jugadores que yo creía convenientes. Cierto es, cuando habla de federaciones, yo creo que no habla tanto de la Federación Española, sino como de las federaciones territoriales. Cierto es que mi postura es muy cómoda. Es decir, yo vivo en una comunidad o estoy en una comunidad y en un entorno donde mi presión es poca o ninguna. ¿Por qué? Porque no vamos a descubrir nada diciendo que Santander, Asturias, País Vasco, Castilla y León, Galicia, pues tienen jugadores, pero tienen pocos jugadores con posibilidades de ir a una selección española. Y yo entiendo que una persona como Mario, que vive en Barcelona, donde hay tropecientos jugadores de un nivel espectacular para ir a la selección, pues pueda tener sus presiones. O Rafa en su momento, que si igual se movía por otras partes, también podía tener las suyas. A mí jamás, nada que me pueda decir algún presidente y ni nada que pudo decirme ningún jugador o algún directivo me influyó para mi decisión final, eso lo tengo claro. Pues hay muchísimas preguntas, e incluso por línea interna me están avasallando. Hoy lo estoy pasando un poquito mal en ese sentido, Ramón, porque el tema de la selección ya sabemos que es el tema más polémico, yo creo, sin duda, que existe en nuestro deporte. Pero bueno, al final es un equipo y una directiva que toma una decisión, y si hay un seleccionador, pues como su propio nombre indica, es seleccionador. Y entiendo que si alguien se siente cohibido o presionado para tomar decisiones, si es seleccionador y se siente así, lo lógico, lo coherente y lo honrado sería dimitir, ¿no, Ramón? Pero vamos, es que totalmente. Vamos, yo lo tengo muy claro.
yo si estaba en el puesto y yo estoy en un puesto, es para tener totalmente autonomía de aquello que yo quiera, que yo decida. Si yo tengo que estar pendiente de si a mí me van a hacer, si me tienen que hacer el equipo, o sea, si yo voy a hacer una selección y me van a hacer el equipo, pues entonces, pues mira, si tú te vas a coger las flores y voy a llevar los golpes, aquello si funciona mal, pues mira, conmigo no cuentes. Otra cosa es que a ti te llamen a media temporada y decir, oye, mira, el equipo está hecho, puedes hacerte cargo de este equipo. Pues vale, perfecto, no hay ningún problema. Pero en el momento que tú aceptas el cargo y ya eres seleccionador como tal, pues tú tienes todas las responsabilidades, porque al final el que te vas a estudiar eres tú, además. O sea, al final los palos no van a ir para fulanito o menganito que te dijo, este es el equipo. Los palos son para la persona que está allí y que luego tiene que gestionar todo aquello. Vamos a hacer un paréntesis, un Kit Kat, y vamos a hablar de alguna anécdota, Ramón. También es curioso porque ¿cuántas veces te has dejado las maletas en el aeropuerto y te has ido a tu casa de las ganas que tenías por llegar allí a Cantabria sin recoger las maletas? Pues fija una, que yo recuerde una, porque además es que al ser tu primer viaje, aquello, pues hombre, sí que tienes muchas ganas de llegar, ¿no? Por contar además muchas cosas. Yo recuerdo que fuimos a Japón, que fuimos 3 días antes, con una mala suerte tremenda, porque de aquellas 6 personas que vamos a Japón, solo llega la maleta de Hortensia y de Cristian, nos llega la maleta media hora antes de empezar el Mundial. Entonces, ya estábamos agotados. Es toda aquella experiencia que era nueva para nosotros. No tenemos maletas. Mi primer Mundial mío, de los 4 chavales, que la ayuda de Hortensia fue tremenda. Estas 4 o 5 días fuera de tal, un viaje pues tremendo, 2 horas y pico de autobús hasta llegar, o 3 horas hasta llegar al aeropuerto, coge 10 horas de avión hasta Düsseldorf, Barcelona, llegamos con la hora justa de coger el vuelo para Santander. Y yo salí corriendo, le dije a Orte y creo que fue a Loren, dije, oye, mira, cógenme la maleta, Mario está fuera esperando, ¿le dejáis la maleta a Mario? Y que me la mandé por seguro, que yo me marcho para mi casa, que yo aquí no me quedo, que en Barcelona no me quedo yo un día más, porque yo tengo unas ganas de llegar a mi casa tremendas. Y ese día me dejé la maleta en Barcelona y me la mandó a los pocos días el amigo Mario por mensajería. Bueno, estamos, Ramón, en 160 personas prácticamente todo el rato desde aquí. Quiero agradeceros a todos la acogida que está teniendo la entrevista de Ramón un domingo cuando son las 9 de la noche. Y quiero comentar también que quedan apenas 3 horas para que finalice la promoción del Día de la Madre que tenemos en propetan.net. Ojo, que sabemos que no podemos salir de casa, pero que si unas bolitas nuevas nos hacen falta, porque dentro de 2 semanas, 3 semanas podremos practicar y tenemos pensado comprar unas bolas, pues comprémoslas ya, que nos vamos a ahorrar un 10% de descuento en las Match Plus y en las MS Extra. Un 10% de descuento hasta las 12 de la noche de hoy. Y un 5% adicional si las compráis en la web por la primera compra. Ojo, la ropa de Yolanda Matarrans también está promocionada. Yo lo dejo ahí, vosotros decidís. www.propetan.net. También podéis consultarnos en nuestro número de teléfono por WhatsApp 611-064-710, que está transcurriendo por aquí abajo. Lo estáis viendo pasar ahora mismo por ahí. Pues por ahí está pasando el teléfono, así que tomar nota y si os agregáis además a nuestro grupo de WhatsApp, pues seréis los primeros en conocer nuestras novedades y promociones. Así que seguimos con la entrevista. Ramón, ¿qué importancia tiene la silla? Y cuando hablo de la silla no me refiero solamente a las decisiones de los técnicos, sino a ese cuarto jugador o jugadora que muchas veces tienen un papel súper desagradecido de esperar su momento y tener que salir y resolver o no tener que salir pero tener que apoyar. ¿Qué importancia tiene ese cuarto jugador o jugadora? Yo creo que es primordial para cualquier equipo el que los 4 jugadores que van a una competición, en este caso el Mundial Europeo, se consideren que son uno y que los triunfos de unos son el triunfo de todos. Cuando un jugador está jugando o tiene una mala racha y mira al banquillo y ve que la compañera que está o el compañero que está en el banquillo no pone una mala cara, todo lo contrario, sino que está animando, que está apoyando al equipo, es muy fácil recuperar a ese jugador. Si cuando miras al banquillo ves una mala cara, ves malos gestos o tal, ese jugador, cada bola que juegue,
va a tener más problemas para superar ese bache. Yo creo que el cuarto jugador es primordial. Y otra cosa, que luego que ese jugador esté tan metido en la partida que cuando tenga que salir, sea capaz de aportar lo que tiene que aportar para que el equipo pueda ganar la partida. Quiero que nos cuentes la anécdota de José Gómez, de Murcia, en aquel europeo juvenil en el que el chaval además hacéis medalla de oro. Medalla de oro, aquel juvenil creo que se compone por Pirolín, está Josito, José Luis Guas, está Josete de aquí de Alicante y está José Gómez de aquí. José Gómez, sí, pues mira, ese campeonato, hacemos un campeonato espectacular, o sea, en la primera fase, en la fase de grupos, ganamos prácticamente de calle, y José pues juega creo que la última partida del grupo cuando estaba todo el pescado vendido. Jugamos la siguiente partida del cruce, la ganamos y nos toca la partida de cuartos de final. Y en cuartos de final resulta que estamos jugando la partida y además Josete, que había estado arrimando, pero había sido un escándalo como estaba arrimando, pues empieza a no poner bolas. Y el chaval se empieza a comer la cabeza y la partida se nos va de tal forma que a Mónaco nos va ganando 10-3 o 10-4 y bueno, pues hacemos el cambio. Entra José y José lo borda. O sea, hacen una partida espectacular, remontan la partida y ganan. Ganamos 13-11, 13-12 a Mónaco y entonces tenemos que jugar las semifinales. Claro, ahora hay que gestionar lo que tú crees que ha funcionado o la solución que hemos tomado en un momento dado para solucionar aquello que no funcionaba, que no había funcionado en ese momento. Entonces yo hablo con José y le digo, mira, José, se ha ganado la partida gracias a ti, has jugado de escándalo, pero yo creo que la siguiente partida tienen que volver a jugar los mismos. O sea, tiene que volver a jugar Josete porque hace que el chaval ha estado arrimando de escándalo y simplemente ha sido esta partida pues que se le ha cruzado y que no ha habido forma. El chaval en ningún momento pone mala cara, el chaval comprende la situación, dice que sí, que no hay ningún problema, que ellos están jugando muy bien y la siguiente partida además jugamos contra Italia de Diego, que venían de ser campeones del mundo el año anterior en Túnez y les metemos una Fanny, 3-0. Y luego jugamos la final contra Francia, que también la ganamos, porque fueron 13-6, y el chaval pues asumió perfectamente la decisión que yo había tomado y en todo momento pues estuvo genial y eso para mí me parece que eso ayudó mucho al resultado final. Esa selección de Francia, hay que poner en valor esa medalla de oro. Ramón, ¿quién compone esa selección de Francia? Esa selección de Francia eran los dos hermanos de Dylan y el otro chaval era, es que no me acuerdo, es que yo para los nombres, para los míos me cuesta, pero para los de fuera ya es que ya... Sí, pero te lo vengo a decir porque en los torneos preparatorios hay un torneo en el que, bueno, no salen las cosas demasiado bien y sí que hay un técnico francés, y ahora que está Paco Gálvez escuchándonos, que seguro que se echa unas risas, os dice a la delegación española, ya nos contarás precisamente a quién y con qué intención, que era el peor equipo que llevaba España de los últimos años. Sí, vamos a Luxemburgo. La es que la anécdota no tiene mayor importancia, ¿vale? Vamos a Luxemburgo a hacer un torneo de preparación y vamos con los 4 jugadores. Pero llegamos a Luxemburgo y a ese torneo también va la catalana. Va la catalana y se me acerca el delegado y me dice que han tenido un problema con un jugador que no ha podido venir, que si le podemos dejar a uno de los nuestros. Entonces, bueno, el único catalán que había era José Luis Guas. Hablamos con Guas, le planteé la situación. Chaval, en principio no quiere, porque claro, evidentemente él quería jugar con la selección española, que para eso iba. Pero bueno, al final va y juega con los catalanes. Entonces, nosotros nos sale un torneo regular tirando a malo. Las cosas como son. De hecho, nosotros, la verdad es que yo he tenido que decir, sobre todo con los juveniles, mira que al final han conseguido medallas prácticamente en casi todos los campeonatos, pero las preparatorias las pasábamos putas, entre otras cosas porque jugábamos mucho en España y cuando tú juegas en tu país las fases preparatorias siempre es un problema porque todo el mundo te intenta ganar y demostrar el que, mira, les he ganado y van ellos y yo, fíjate que les he ganado, yo no. Pero bueno, aquello sale mal y entonces un técnico de la delegación francesa se acerca a uno de los jugadores, no recuerdo bien si fue a Josete o fue a Pirulín, y les dijo
que era el peor equipo que había llevado a España en los últimos años. ¿Nos puedes decir el nombre del técnico? Hombre, creo que estaría feo. No creo que sería conveniente. Pero no fue Paco Gálvez. No. Vamos a ver, Paco Gálvez es una persona súper inteligente y siempre su comportamiento siempre es especial. Y yo también quiero decir desde aquí que yo estoy muy agradecido a Paco porque al final, yo por ejemplo los idiomas lo llevo bastante mal. Y él siempre, desde el primer momento, desde que nos presentó Rafa en Túnez, siempre me ayudó y siempre, si yo tenía alguna pregunta que hacer, iba donde él y siempre me ayudaba. No fue Paco y por además Paco es una persona, ya te digo, que es mucho más listo en todo eso. ¿Crees que sirvió para espolear un poquito a los chavales de cara al Mundial, ese comentario del técnico francés? Posiblemente, porque el equipo realmente sí era un equipo que era muy bueno, aunque ya habíamos tenido también nuestras críticas aquí en España por los jugadores, como siempre era una selección. Entonces, vamos, ya había habido su polémica con los jugadores. Y creo que sí, creo que le sirvió un poco para apretar los dientes y bueno, la verdad es que nos salió un europeo espectacular y ganarle a Francia en Francia, llevando a Francia a dos equipos, ganarle allí el europeo, pues te sabe aún mejor. Bueno, hay mucha gente que está preguntándote también por tu faceta de árbitro, pero hoy queríamos centrarnos más en la faceta de técnico y quedan muchísimos temas por tocar. Yo, Ramón, te voy a pedir, no sé si tienes toque de queda o nos podemos aguantar un poquito más. Lo que haga falta, no hay ningún problema. Pues hablabas de las críticas. Cuando uno ostenta un cargo como el que tú ostentaste durante 9 años al frente de la Federación Española de Petanca como técnico, se expone a las críticas, sobre todo cuando hay selecciones de por medio. Las redes sociales, que quizá al principio no estaban, la gente no estaba tan integrada ahí, pero ahora es el pan nuestro de cada día, hacen un favor y se debe de entrar a debatir en redes sociales por parte de la oficialidad, ¿no? De la parte oficial de la Federación Española o de los técnicos, rebatir, entrar en debate. ¿Se debe hacer eso? ¿Se debe ser más civilino y tener a alguien como yo creo que hacía Hortensia, ¿no? Que haga ese trabajo sucio? Eso es la disección entre la cabeza y el corazón. Todos, yo creo que todos, cuando han hablado de algo, sobre todo cuando no tenía razón, porque a veces que tienes razón, te critican y te la comes y ya está. Pero todos hemos querido contestar. Pero ahí está la cabeza y yo creo que las redes sociales no están para contestar ni para entrar a críticas. La gente tiene todo el derecho a crítica y donde hay que dar explicaciones es en los sitios donde hay que darlas y si no, cara a cara. O sea, yo, por ejemplo, a mí me han... Todo jugador, yo una cosa de las que llevo en mí es que cualquier jugador, cualquier persona que ha querido hablar conmigo de cualquier tema de la selección, yo siempre le he contestado y siempre he hablado, excepto aquel que lo hacía por las redes sociales, porque creo que no es el medio, creo que no es el camino y creo que las redes sociales al final bien usadas son una herramienta fenomenal, pero mal usadas destrozan. Yo te voy a comentar que creo que ya te he dicho alguna vez. Recuerdo el europeo de Bulgaria, que es la única vez que he ido yo con la selección senior. Aquel equipo iban Javier Caballero, que había ganado el individual, iban Víctor García, Alex Cárdenas y Guas, que Guas va a última hora, 2 días antes, porque el que iba a ir al campeonato era el Philly, pero por problemas familiares no pudo acudir al campeonato. Entonces nos toca los cuartos de final, nos tocan contra Italia. Y eso se sabe desde el día anterior. Pues las críticas de que ya habíamos caído porque contra Italia de Ricci era imposible, ese era nuestro tope, es que España siempre igual, tal. Eso nos hizo bien, pero nos hizo mucho mal. Nos hizo esa noche anterior o esa mañana de la partida, los jugadores estaban en un estado de ánimo bastante decaído, porque al final tú no puedes prohibir al jugador que no use el móvil, que no lea las redes sociales, y todo eso lo habían vivido ellos. Esa partida, hacen una partida de escándalo y la ganan. Ganamos a Italia y nos metemos a semifinales, pero toda esa rabia contenida luego se echó detrás después de la partida, porque
había mucha red de contenido, los jugadores lloraron después de ganar Italia, pero no lloraban por haber estado, por ganar la partida y estar en semifinales, lloraban por todo lo que, la presión y todo lo que habían tenido que soportar el día anterior y durante las redes sociales. Y eso al final les vació y entramos muy bajos contra Suiza y nos ganó fácil. ¿Hay manera de aislar? Porque, bueno, esta pregunta, a ver, se la tenía que haber hecho yo también a Paco Gálvez en la anterior entrevista, pero claro, hay tantísimos temas que algunas se escapan, ¿no? ¿Hay manera de aislar durante un torneo a la gente que tiene que competir de las redes sociales? ¿Hay manera de que no participen? ¿Hay manera de que yo, por ejemplo, veo a la selección francesa cuando está en un mundial, a los sub-23, por ejemplo, y yo tengo algunos de ellos en mis redes sociales, y yo no les veo compartir o poner fotos haciéndose fotos con unos y con otros durante el torneo? Eso, aquí, por ejemplo, en España es muy habitual que nos pongamos fotos nosotros mientras estamos compitiendo en un torneo de alto nivel, pues fotos con uno y con otro y tal, pero si estamos compitiendo, ¿hay manera de aislarlo? ¿Hay manera de que nos olvidemos de las redes sociales durante esa semana que dura la competición? Porque también sería un buen filtro para que no leyeran críticas. Sí, pero vamos a ver, al final todos somos adultos. Tú a una persona no le puedes prohibir que use el móvil. Igual le puedes decir no escribas en las redes sociales, pero al final él va a tener el móvil porque él necesita la comunicación con su familia, con su novia, con sus amigos, esa comunicación la va a tener y si no lo lee se lo van a contar, se lo van a decir. Es un problema de mentalidad, y es un problema también más que del propio jugador, de todo el entorno. Yo siempre he alabado la política, por ejemplo, que tenía la Federación Española, que no era, que mucha gente lo ha criticado, que es la de no llevar acompañantes. O sea, el que quisiese ir al campeonato que vaya, pero que vaya por su cuenta de riesgo, porque los jugadores al final lo que menos necesitan son distracciones, tienen que estar centrados en el pabellón. Vale, que va alguien, algún familiar o tal, y que se pueden en un momento dado acercar a ellos sin ningún problema. Mira, y nosotros fueron los padres, al europeo de Francia, fueron los padres de José Luis Guas y en todo momento supieron que están en su sitio, tal, pero iban por su cuenta. Nosotros no teníamos que estar pendientes de si alguien se quedaba, si alguien no se quedaba. Tú, en la selección, tiene que ser el grupo de los 4 jugadores, el seleccionador y el jefe de expedición, y a partir de ahí todo lo externo sobra porque lo único que puede traer son distracciones y cosas malas al equipo. Entonces, ya digo que es muy difícil aclarar a los jugadores y tú prohibirles que tengan una relación con el resto de la gente. Llevamos ya 72 minutos de conexión, casi hora y media, o sea, perdón, 1 hora y cuarto prácticamente ya de entrevista, Ramón. Has hablado de jefe de expedición y de las importancias de las distracciones, de los elementos externos, ¿no? ¿Qué importancia le das tú al jefe de expedición dentro de un torneo internacional de gran envergadura, ¿no? De gran peso, en un europeo, en un mundial? Muchas veces, en el caso vuestro, era Rafa Martos el que desarrollaba ese papel. ¿Qué importancia tenía Rafa Martos ahí? Era primordial. Vamos a ver, el jefe de expedición no puede ser un premio. El jefe de expedición no puede ser cada vez una persona. El jefe de expedición tiene que ser una persona que sepa dónde hay que pulsar, a quién hay que preguntar, el que tenga ya los contactos para decir necesito una furgoneta, necesito ir al hotel, necesito llevar a los jugadores, necesito que me vayan a buscar. El técnico tiene que estar única y exclusivamente pendiente de lo que ocurre en la pista y de sus jugadores, es decir, de lo que le pasa a sus jugadores. Pero todo lo externo, todo lo que son, logística, todo lo que es tiempo, relaciones, todo esto lo tiene que hacer un jefe de expedición. Y el jefe de expedición tiene que ser, bajo el punto de vista, siempre o casi siempre una o 2 personas. Yo te puedo asegurar que la gran mayoría de las medallas que hemos conseguido no se hubiesen conseguido sin un jefe de expedición como Rafa. Rafa era una persona que te facilitaba todo, absolutamente todo. Tú siempre sabías a qué hora tenías que jugar, a qué hora te iban a buscar, y si tú querías cambiar algo, nosotros éramos mucho de que abren el pabellón a las 7:30, pues nosotros queremos estar ahí a las 7 menos cuarto. Es que hasta las 7 no vienen. Rafa se buscaba la vida y a las 6:30 tenías una furgoneta en el hotel a las 7 menos cuarto, y nosotros, para mí, el jefe de expedición es primordial, porque con un buen jefe de expedición no pasa lo que ha pasado este año, por ejemplo, bajo mi punto de vista. No pasa, porque el equipo no puede llegar tarde a una pista, a una partida. Y si llega tarde,
culpable no es la organización, es la persona que no ha preguntado a las personas debidas para el presidente. Bueno, hemos hablado de Rafa Martos. Aparte de su labor como jefe de expedición, que tú ya muy bien la has puesto en valor ahora mismo, también tenía su labor de seleccionador. Tanto Rafa como Mario. Y quiero que desde aquí, que tú has compartido tantísimas cosas con ellos, nos des algún detalle de ellos como personas. ¿Qué destacarías de Rafa y de Mario, cada uno individualmente? Vamos a ver, Rafa es una bellísima persona. Rafa es un niño grande. Rafa es un niño grande. Rafa parece que se come el mundo, porque además todo el mundo, además, le decimos cuando se habla, pero Rafa, no riñas, porque Rafa te habla y parece que te come, pero Rafa tiene muy buen corazón y Rafa es una persona muy entrañable. Mario te le conoce todo el mundo. Cierto es que, por ejemplo, yo con Mario he tenido bastante menos relación que con Rafa, porque al final Rafa, sobre todo en los últimos años, siempre era la persona que iba conmigo. Era mi jefe de expedición y, como he dicho antes, era la persona a la cual tenía tanto mérito como el que más en todas las medidas que se conseguían. Pero Mario es otra persona que ha vivido por y para la petanca. Es una persona excepcional y que no tengo nada malo que decir de ellos. En algunas de las entrevistas que hemos hecho a jugadores, Fran Berzal, Felipe, Rafa García, muchísimos jugadores que ya han pasado por estas entrevistas de Propetán se queda en casa, yo les he preguntado por la fase preparatoria, por ejemplo Borja Delgado, por la fase preparatoria de los torneos internacionales. ¿Vale? Si alguno de ellos, incluso Yolanda, ¿no? Si alguno de ellos tenía pautas de la Federación Española para prepararse los torneos. Y ellos me decían que no. Eso era un error, Ramón. Eso era un error a corregir a futuro. Es decir, un jugador se puede preparar un europeo o un mundial en su ciudad solo, sin unas pautas de entrenamiento. No debería. Cierto es que no debería. Y como te he dicho antes, lo mismo que te he dicho antes con el tema de la psicología. Al final tú vas aprendiendo a base de lo que vas haciendo aquí. En este puesto yo creo que nadie llega a seleccionador de una federación española sabiendo, porque no somos un fútbol, no somos baloncesto, no somos balonmano. O sea, nuestra experiencia es la que tenemos, la más cercana que podemos tener como seleccionador o como jugador o como técnico de nuestro club o de nuestra federación autonómica. Entonces eso es muy difícil. Entonces, siempre se dice, y así es verdad, que se aprende más de los errores que de los aciertos, pero con nuestra forma de trabajar se acertaba, con lo cual no caías en el error ese de decir, no le da una pauta al equipo para que entrene. Tú los veías de campeonato a campeonato, a las pruebas, hablabas con ellos de vez en cuando y decías, ¿cómo vais? ¿Cómo tal? Sobre todo, al único que sí cierto es que sí se le daban unas ciertas pautas, que tampoco eran una forma de entrenamiento, sino decir, preguntarle, tienes que hacer el tiro varias veces, y yo llamaba a los jugadores que iban a hacer el tiro conmigo y decía, ¿cuántos puntos llevas? ¿Cuál es tu ratio de tiro? Etcétera, etcétera, que luego llegabas al europeo o al mundial y luego tampoco tenía mucho que ver muchas veces, ¿no? Pero sí es cierto que era con los jugadores que quizás sí que más les marcabas o les obligabas a hacer ciertas cosas, pero al resto, pues como la que te hacías funcionaba, tampoco buscabas una vuelta a hacer otra cosa, pero cierto es que sí que habría que fijar un plan de entrenamiento, habría que fijar un entrenamiento técnico igual que un entrenamiento psicológico, o sea, eso sería primordial. Hablábamos de la preparación de los técnicos, Ramón, para desarrollar su función. Hablando con Paco Gálvez, él nos explicaba muy didácticamente, además, cómo se prepara a un técnico en Francia a los diferentes niveles. ¿Crees que para avanzar en nuestro deporte en España debemos de empezar a copiar lo que hacen los franceses de una definitiva vez? Es decir, puede ser que un técnico como yo, que yo tengo el nivel de técnico que tiene cualquiera que sea técnico nacional en España ahora mismo, con los conocimientos que se nos dan en 2 cursillos sumando todas las horas, quizás 16 o 18 horas, estemos preparados todos al mismo nivel para afrontar un reto como ser seleccionador, o hay que empezar a pensar en los diferentes niveles de técnico? Pues seguramente habría que pensar en hacer otra cosa. De hecho, la idea
primera, cuando se hace todo este tema de los técnicos, es otra. O sea, no es la de la licencia para sentarte en la silla, ¿vale? Es el empezar a intentar tener unas pautas unificadas para todas las personas que están interesadas en llevar una selección y trabajar con niños, y trabajar con gente realmente, para enseñarles a jugar a la petanca, para enseñarles nuestro deporte y darles unas bases para que creciesen. Luego, eso, que era un trabajo a largo tiempo, pues por las circunstancias se fue desvirtuando hasta lo que hemos llegado ahora, que ciertamente, pues, no es culpa ni de unos ni de otros, pero sí que desvirtuó mucho aquella primera idea. ¿Copiar a los franceses? Pues sí sería una buena idea, pero no tanto copiar todo el sistema, sino sacar aquello de su sistema que a nosotros nos beneficie. Francia en este deporte nos saca años luz, pero por eso pueden hacer cosas que nosotros somos incapaces. Pero no solo en la cuestión de técnicos, en la cuestión de organización de campeonatos, en cuestiones de comportamiento de jugadores o de jugadores, de todo. O sea, habría que copiar mucho de toda la infraestructura francesa. Te voy a pedir que te mojes. Esta pregunta también es un poco complicada, ¿no? La respuesta, me refiero. La pregunta es fácil de hacer. Al fin y al cabo, es preguntar solamente, poner signo de interrogación delante y atrás y fuera, ¿no? Pero, ¿crees que habéis sido injustos con algún jugador? Vamos a ver. Tú al final a un equipo llevas 4. Tú crees que en ese momento son los 4 que debe llevar, pero estás dejando a 10, 11 jugadores que ese mismo año han hecho una buenísima temporada. Por lo tanto, siempre vas a ser injusto con alguien. Yo no te puedo dar nombres y apellidos, porque de hecho tendría que dar muchos nombres y apellidos de gente que ha sido injustamente, que no está en la selección. Pero siempre que tú tomas una decisión de que nombras a un jugador, estás perjudicando a otro que igual tiene los mismos méritos que ese jugador que va a la selección, pero por tu forma de ver el equipo o de ver la petanca, crees que entra mejor X que el otro. Y por eso digo, siempre que tú hagas un equipo, siempre vas a ser injusto con alguien, porque el nivel de jugadores siempre ha sido bastante bueno. Entonces, injusto, seguro. Sí, hemos sido injustos con jugadores, pero porque va innato en la propia, lo que decimos de selección. Aquí no selecciones a 15 jugadores, selecciones 4, 3, incluso a veces solo 2. Pero Ramón, es decir, ¿habéis ido a algún torneo en el que, bueno, el resultado no ha sido el deseado por todos? Habéis caído antes de lo previsto, incluso ha sido un fracaso, un fracaso de torneo en toda regla, ¿no? Y en esas deliberaciones previas para hacer la selección, pues hay esas discusiones en las que Ramón Pira lleva unos jugadores, Rafa Marto lleva otros y Mario lleva los suyos. Y hay unas deliberaciones, gana quien tenga que ganar, pero luego el torneo es un fracaso. ¿Ha habido algún reproche en algún momento en esa pregunta previa, ¿no?, que yo te hago, si habéis sido injustos? Es decir, ¿ves? Teníamos que haber llevado a este jugador y entonces todos decís, bueno, hemos sido injustos con él y así nos ha ido. Pero yo creo que no hay una relación causa-efecto. Es decir, no, yo creo que no porque lleves a un jugador o porque lleves a otro el resultado, si eso ha salido mal solo por un jugador. Al final llevas 4. Entonces, si uno de los jugadores que llevas no es capaz el jugador en ese momento que está en el banquillo no es capaz de solucionar el fallo de ese otro jugador que no tenía que haber ido, según estamos valorando en este momento, el resultado va a ser parecido. Yo no recuerdo nunca haber tenido, es que teníamos que haber llevado a fulanito o a menganito. Y quizás, y te estoy diciendo la persona más crítica que podía ser yo, porque a mí siempre me gustó apostar por la juventud. O sea, yo era de los que yo siempre quería llevar a los más jóvenes, pero jamás luego después de aquello se ha dicho, es que hemos llevado a fulanito y a menganito. Ninguna reunión ha pasado eso. Quería enseñarte un documento gráfico que me han hecho llegar esta tarde, precisamente. Y es un documento gráfico que me tiene un poco inquietado. Me tiene un tanto inquieto porque no sé muy bien cómo calificarlo. De hecho, te lo voy a tener que enseñar porque la pregunta, a ver si lo consigo poner en pantalla, Ramón. Aquí está el documento gráfico. La pregunta es,
¿Por qué después de una cata de orujo, vino y ginebra se te da tan bien hacerle a Maite el baile de la grulla, Ramón? Esa foto, es que esa foto, habrá sido el cabrón de Rubén seguramente, o Iñaki, uno de los dos, porque esa foto, yo Como no la comprenderás, recuerdo. no puedo desvelar la fuente. Ya, bueno, pero blanco y en botella. Yo es que no, una vez que sale esa foto, porque esa foto llega ahí de casualidad, porque yo no estoy en la foto, si ves es un selfie de otras 3 personas y yo aparezco en el fondo haciendo no sé qué con las manos y claro, digo, ¿qué ha ocurrido ahí? Pero bueno, la verdad es que la cata de Orujo yo recomiendo muy mucho a cualquiera que venga al norte que se suba a Potes, que busque una cata de Orujo de estas porque te lo vas a pasar muy bien, aunque el resultado no siempre es el esperado. Bueno, pues ahí queda dicho, ya he cumplido con mi obligación con algún amiguete que otro. Vamos a esconder la foto porque ya está bien. Y bueno, mira, Ricardo Jiménez Casado Puf. te pregunta. Bueno, porque ya lo habría preguntado previamente y no lo habíamos puesto en pantalla. Bueno, pero que diga por fin si acepta la propuesta de ser vicepresidente deportivo de la FEP. Pero es que a mí nadie me ha preguntado si yo quiero ser vicepresidente deportivo de la FEP. A mí nadie me ha dicho tal cosa, pero ya te digo que no entra dentro de mis planes. Hace unos años, Ramón, yo creo que hicimos una entrevista para Con las manos en las bolas. Esa entrevista, os recomiendo a todos que la leáis, porque también es muy ilustrativa, cuenta muchísimas cosas, Ramón. Está colgada en la página web, en www.propetan.net. Ahí podéis, si buscáis en el blog, ahí está la entrevista de Ramón Pila en aquel entonces. Y tú ya ahí comentabas, yo te hacía una pregunta y tú me decías que la petanca te había dado mucho y que por eso tú le estabas dedicando tanto tiempo personal a la petanca en aquel entonces, ¿no? Y cuando tanto tiempo personal me refiero a toda la dedicación que le has, valga la redundancia, dedicado a la petanca, ¿no? ¿Se ha acabado ya o ha saldado ya esa deuda, Ramón, con la petanca? No lo sé. Yo lo que sí tengo claro que en todo aquello que me embarco con todas las responsabilidades. Es decir, cualquiera que se embarque en esta situación, en este cargo o en el cargo directivo, si lo va a hacer, que lo haga con pleno corazón, porque si no, no va a ser, primero no lo va a hacer bien y luego no va a quedar a gusto con uno mismo. Han sido muchos años, han sido 20 años de presidente de la Federación Cántabra, 10 años como seleccionador, y en los 10 últimos han cohabitado las dos circunstancias y ha llegado el momento que la cabeza dijo que hasta aquí hemos llegado. Yo escuché la entrevista con Ricardo y le doy toda la razón del mundo. La última legislatura siempre sobra. El problema es que nunca sabes cuál va a ser tu última legislatura, ¿no? Pero la falta de ilusión, la falta de soportar las críticas, que tienes que asumirlas, pero llega un momento que dices, hasta aquí hemos llegado porque ya yo ya no puedo aportar más, y tampoco aguanto ya que todo lo que viene encima. Yo creo que si no he saldado mi deuda con este deporte, que no le he saldado, pues no le decía razón, porque ahora en otra variante me sigue aportando, o sea, me sigue aportando el tema de amigos, mi círculo de vida es mi familia y el círculo de la petanca, son mis amigos. Y yo tengo cada día o cada fin de semana, tengo aquí en mi casa un porrón de gente que nos lo pasamos muy bien gracias al nexo de unión que es la petanca. Entonces, en deuda siempre voy a estar con ella, pero cierto es que yo creo que mi saldo se acerca mucho ya casi que sea posible. Cándido Amas Soler, también compañero tuyo de batallas en muchas ocasiones, hablando de FEP, no te veo en las listas electorales en las elecciones, entiendo que para la Asamblea. ¿También te estás cansando como te pasó con la Federación Cántabra? ¿Y se te echará de menos? Sí, yo al final me agoté. Primero, creo que lo he dicho antes, aquella primera asamblea me decepcionó muchísimo. Me decepcionó muchísimo porque yo era representante de técnicos y yo no quería hablar en aquella asamblea de mí. O sea, yo hablaba de los logros que había ocurrido en la selección y se vio muy poco respaldo a aquello que yo decía. Luego, por las circunstancias laborables y de familia y de salud, pues no fui a ninguna asamblea más.
pero también mucho basado en la desilusión y en que veía que, bueno, pues que lo que había no me llenaba, ¿no? Yo creo que ya he pasado página, que hay que pasar página, que, hombre, aquel que me pida ayuda, yo siempre estaré ahí, o sea, si alguien quiere algo de mí, ahí estaré, pero no quiero, a nivel de cargos, a nivel de historias, no creo que yo ya tenga ni la cabeza ni la mentalidad para poder estar. Bueno, pues Ramón, de nuevo, como empezábamos esta entrevista, agradeciéndote tu tiempo, como siempre, como hacemos con cada uno de nuestros invitados, tu claridad en la medida de las posibilidades, porque entiendo que hay temas complicados que, bueno, puede ser uno lo claro que no que quiere, sino que puede muchas veces. Y a todos vosotros también agradeceros vuestra participación, vuestras preguntas. De nuevo, pido disculpas a todos aquellos que no os he podido nombrar, porque son muchísimas. Yo le pediré a Ramón que, como va a tener tiempo hasta que se reincorpore al trabajo, bueno, si quiere, él puede ir echando un vistazo a todos los comentarios que se han quedado en la entrevista en directo, y si alguna pregunta le apetece responder, pues que ahí está para que pueda hacerlo si le apetece, Ramón. Yo ya, como ya te he comentado antes, no me gusta según qué preguntar, responder por las redes sociales, porque además lo escrito se malinterpreta muy fácilmente, porque por el tono de voz o por el tono, cada uno interpreta lo que quiere, interpreta el tono que quiere ver. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, cualquiera que quiera saber algo de mí, tiene mi teléfono, que me llame, que yo, o cuando me vea por la calle, que me pregunte, que yo no tengo ningún problema en responder nada, porque gracias a Dios no tengo nada que ocultar. Pues esperaremos a ver a Ramón por la calle, porque seguimos confinados. Ojo, seguimos confinados. Los niños pueden salir. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio del programa. Mucha responsabilidad, que todos los pasos que demos a partir de ahora para atrás nos va a costar el doble o el triple recuperarlos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande durante 6 semanas como para ahora tirarlo a la basura. Y hemos visto imágenes durante el día de hoy que no nos han gustado nada. Así que, como yo sé que los petanqueros somos responsables y estamos haciendo un ejercicio muy importante de sacrificio, sigamos así, porque yo creo que, como dice alguna que otra petanquera muy reconocida por todo el mundo, en el sacrificio está la recompensa. Ramón, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros por acordar de mí, un saludo y que todo esto pase pronto y nos podamos ver en los terrenos de juego. Buenas noches a todos, nos vemos el próximo miércoles con un invitado también de excepción, de auténtico lujo, que descubriremos mañana en las redes sociales. Un abrazo y hasta el miércoles.